Continuando con el desarrollo de la unidad número 3, ahora vamos a tocar el tema 2, características de la crisis económica. Todos hemos escuchado, ¿no?, que es una crisis económica, que es la crisis económica en Europa, que es la crisis económica de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué cosa es una crisis económica?, ¿no? También hemos visto en la unidad 1, hemos visto lo que es el ciclo económico, ¿no? Hemos visto que la economía es cíclica. Entonces, esos conocimientos que hemos tomado en la parte primaria, vamos a usarlos ahora para poder ver cómo es que nosotros explicamos una crisis económica. Entonces, les partimos diciéndole que la fase más depresiva del proceso del ciclo económico es el recesivo. La recesión, o por recesión entendemos el movimiento cíclico descendente de la economía. Ojo, por recesión entendemos el movimiento cíclico descendente de la economía, que comprende, por lo menos, que es necesario que comprenda por lo menos 2 trimestres continuos de disminución del Producto Nacional Bruto real. ¿Se acuerdan que el Producto Nacional Bruto es la producción de todo el país, pues no importando dónde están nuestros factores de producción? ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto ya. Entonces, la crisis económica va a ser la fase donde nosotros se deprima la economía, donde la economía deje de crecer, ¿no? Y dentro del movimiento cíclico que nosotros hemos visto de la economía es la parte donde está la parte descendente, ¿no? La economía puede verse afectada por shocks que desencadenen una crisis económica y en casos muy dramáticos la depresión económica. Entonces, ¿qué pasa? La economía está sujeta como el desarrollo de cualquier actividad a que sufran los efectos de diferentes partes o diferentes variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a nosotros se nos cerraran los mercados internacionales en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo en las exportaciones y nuestros productos tradicionales tuvieran una pérdida o sus precios se fueran al suelo, ¿no?, en el camino, tendríamos un problema serio nosotros, que probablemente si no lo llevamos a controlar o no encontramos las soluciones adecuadas nos llevarían a una crisis económica. Entonces, esto nos permite decir o nos permite afirmar que la depresión es una caída muy profunda y prolongada de la economía. La depresión es una caída muy profunda y prolongada de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente esto no es un problema de un día, de un mes, sino son problemas que se extienden por años y que cuesta, o a través de la historia hemos visto que las diferentes depresiones que ha habido, las crisis que ha habido en el mundo, ha costado mucho y mucho sacrificio a las personas generalmente, porque los que primero vemos los efectos somos las personas somos las que hemos sufrido mucho como consecuencia de estas crisis económicas o la depresión que se haya podido ver envuelto un país o una determinada región. Dentro de eso, vamos a ver cuáles son las características de la crisis económica. Hay un exceso de producción. Cuando hay un exceso de producción de ciertas mercancías con relación a la demanda, en tanto que falte producción en algunas ramas. La crisis económica se da porque no se puede vender lo que se produce mucho y no hay quien lo compre. Hay una creciente dificultad para vender las mercaderías, es lo que estamos hablando. Como hay un exceso de producción, no se puede vender porque la gente no tiene liquidez. La gente no tiene medio de comprar. Entonces, al no darse este fenómeno, ¿qué va a suceder? Que hay muchas empresas que van a quebrar, muchas empresas que van a cerrar. Y como consecuencia de eso, va a incrementarse el desempleo, va a incrementarse el subempleo. Y al incrementarse eso, volvemos a la crisis. Va a haber menos gente que pueda comprar y al haber menos gente, habrán otras empresas que tienen que quebrar. Todo esto se hace un círculo vicioso que no va a tener manera ni forma de detenerse. Entonces, todas estas cosas en este contexto es como se maneja la economía, ¿no? Y dentro de estas características es que nosotros vamos entendiendo que se dan en un momento cuando hay una crisis económica. Antecedentes. Nosotros en este momento vamos a ver los antecedentes de las grandes crisis económicas que se han dado en el mundo. ¿Con qué finalidad? Con ir apreciando cómo es que se ha comportado la economía en los últimos tiempos. La primera gran depresión que nosotros recordamos, la depresión de 1929, que duró 10 años, se extendió a las economías de mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos el desempleo pasó de 3.2% en 1929 al 25% en 1933 y hasta 1941 no bajó del 10%. El PBI real descendió del 27% de 1929 al 1933 en 27%. Ahora, ¿quién fue el que
fue aplicando ciertas políticas en ese tiempo, fue justamente las políticas del señor Keynes, o las políticas keynesianas fueron eficaces, las que ayudaron a ir mejorando la crisis económica. Entonces, nosotros ya tenemos un antecedente. Si quisiéramos estudiar más o comprender más el movimiento, recurriríamos a leer sobre este tema. ¿Qué pasó en la crisis de 1929? En esos años, mucha gente perdió todo el dinero que tuvo, perdió todo el dinero, se quedaron sin empleo, era todo un caos, el país no podía caminar hasta que no se plantearon, se fueron aplicando las políticas keynesianas que fueron eficientes para ese momento. De 1992 al 93 hubo el shock petrolífero, como consecuencias de la primera guerra del Golfo. ¿Se acuerdan ustedes que se tomó el Golfo Pérsico y ahí la economía se deprimió como consecuencia de que los precios del petróleo subían abismalmente, ¿no? Y como consecuencia de este conflicto, al subir los precios del petróleo, el combustible subía, y como consecuencia, como todo se moviliza a través de los combustibles, los costos de todos los productos se fueron para arriba, y esto generó grandes problemas en la economía mundial. Más recientemente, otros países han padecido crisis económicas, ¿no? Sí, es verdad, casi tan duras o duras como la Gran Depresión, pero las han subido. Por ejemplo, Argentina, cerca a nosotros, en los años 1998 y el 2002, su producción agregada cayó aproximadamente en 18%, el desempleo subió hasta el 24%, y gran parte de la clase media de su población, ¿no?, perdió sus ahorros en una crisis bancaria y se vio sumida en la pobreza. Esto implica que las crisis económicas frustran los intentos de los países pobres por superar la pobreza. En Argentina, cuando sucedió esto, los bancos tuvieron que cerrar porque no había dinero, no tenían dinero, la economía había colapsado totalmente, no había cómo dar los ahorros ni pagar los salarios de la gente. Fue una crisis, fue una situación bien difícil para ellos, pero que, como ustedes ven, como país, cuando se unen las fuerzas, se va viendo la manera de salir adelante. Y como algo que se afirma realmente acá, todas estas crisis económicas nos frustran a los países que estamos en vías de desarrollo para salir adelante. Frustran porque todos los intentos que hacemos de crecer bajo una crisis de estas nos echan al suelo todo lo trabajado y a veces limitan el desarrollo que nosotros podamos tener. Pero, así como nosotros hoy estamos en gran momento, que estamos en época de crecimiento, tenemos justamente que trabajar más para poder salir adelante. Ahora, ¿cuáles son las causas de la crisis económica? Ahorita nosotros tenemos una crisis económica en las manos, ¿no?, que nos está afectando a todos los países en su conjunto. ¿Qué pasó? En agosto del 2007 estalla una crisis, pues, como todos ustedes saben, de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que se transformó en una crisis financiera de escalas internacionales y que se ha transmitido en una economía real, se ha convertido en real esto. ¿Qué sucedió? De un momento a otro, simplemente estalló la crisis y se destapó algo que aparentemente había estado oculto durante mucho tiempo y que se fue dándose de una manera disimulada y que en realidad, cuando se destapa todo esto, afecta a mucha gente. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió, vamos a ver qué pasó y por qué pasó cada cosa de estas. Cuando hablamos de estas hipotecas subprime, habría que tener en cuenta la liberalización financiera de las últimas décadas, carente de una nueva regulación adecuada, y el cambio radical del sistema financiero internacional. Esto se denomina el neoliberalismo, iniciado por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981 al 89 y Margaret Thatcher en el Reino Unido. ¿Y qué es este neoliberalismo? Lo que se dice acá es que el gobierno debe tener el Estado, mejor dicho, debe tener la menor participación en lo que es el movimiento de los mercados, que los mercados deben manejarse libremente y deben regularse de acuerdo de sus fuerzas, ¿no?, por las fuerzas. Pero el Estado en este caso no debe perder el efecto de supervisión. El Estado es el órgano de control que debe dar las normas y las pautas bajo los cuales estos mercados deben caminar. Y es en esta parte donde Estados Unidos, por este proceso de crisis, falló. No dio las pautas necesarias o no dio las indicaciones necesarias para que se desarrollara esta actividad, o se les fue de la mano simplemente el control sobre esto. Pero vamos sabiendo qué es lo que pasó. El neoliberalismo hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico, que pretende reducir al mínimo la intervención estatal en materia económica y social, dependiendo del libre mercado capitalista, como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo
que se den ciertos fallos en el mercado, en cuyo caso el Estado debe estar atento a eso para regular estas cosas, ¿no? Cosas que, como les vuelvo a decir, no se dieron en su momento y permitieron que se presente este tipo de problemas que ustedes estamos conversando en este momento, o estamos tratando de apreciar la historia de lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la cronología de esto? Todo, ustedes saben, así como una enfermedad tiene una cronología, la enfermedad no nace sola, no tiene un proceso. También acá, ¿no? En este caso, en esta crisis que estamos manejando ahora, también hay una cronología, y todo esto ya empezó por los años del 2001. Acá, ¿qué sucedió? Hay una explosión de la burbuja de Internet. La Reserva Federal de Estados Unidos baja en 2 años el precio del dinero de 6.5% al 1%. ¿Qué quiere decir? Que los intereses por los créditos bajaron de 6.5% al 1%. Este hecho dejó atónitos a los mercados, ¿no? Eso dejó atónimos a los mercados, y más que todo al mercado inmobiliario, porque este hecho de que le bajen la tasa de interés al 1% fue pues como un indicador que endeúdate, agarra y saca préstamo para lo que quieras, porque cuesta 1%, pues. ¿Qué es el 1%? Bueno, es nada, solamente pagabas el capital, en otras palabras, de lo que te daban. En 10 años el precio real de las viviendas, como consecuencia de esto, se multiplicaron por 2 en Estados Unidos. Como tan fácil era esto, ¿no?, sacar créditos, la demanda de viviendas creció totalmente, por ende el precio de las viviendas subió. Similar caso, no sé, pero algo parecido sucede en el Perú, ¿no?, que ustedes pueden ver que los departamentos que hace 10 años atrás costaban $35,000, ahora están sobre $80,000, $90,000, ¿no? Ya no hay casas de $80,000, ahora hay casas de $200,000. ¿Qué está subiendo? ¿Es por el boom de la construcción? ¿Están subiendo? Esperemos que no sea algo así, porque no se nos haga una burbuja algún momento, que realmente podamos pagar lo que nosotros estamos sacando. Pero algo así, más o menos parecido, de márgenes mayores, sucedió en Estados Unidos, que es otra cosa, pero las viviendas multiplicaron su precio. Durante años las tasas de interés vigentes en los mercados financieros han sido muy bajas, la tasa de interés fue muy baja. Esto ha hecho que los bancos hayan visto que el negocio se les hacía más pequeño, o sea, los bancos tenían márgenes de ganancia menores. Daban préstamo a un bajo interés, pagaban menos por los depósitos de los clientes en cuenta corriente. Por tanto, el split, que es la diferencia entre lo que se cobra y lo que se paga, ha disminuido, de tal manera porque la ganancia era menor, ¿cierto? Se ha disminuido las ganancias. Entonces, a alguien en Estados Unidos se le ocurrió que los bancos tenían que hacer 2 cosas: dar préstamos más arriesgados por lo que cobren más intereses, compensar el bajo margen aumentando el número de operaciones. 1,000 por poco es más que 100 por poco. Por cierto, la explicación de esto aumenta, ¿no? O sea, si cobras 1,000 por poco es más que 100 por poco, definitivamente que sí. Entonces, dar créditos que sean de mayor riesgo, lo cual les permitía cobrar mayores tasas de interés. En cuanto a lo primero, los créditos más arriesgados decidieron ofrecer hipotecas a un tipo de clientes, los ninjas. No que no tengan trabajo, no importa. Es decir, no tienen ingreso, no tienen empleo, no tienen activo o propiedades. Cobrarles más intereses porque había más riesgo. Aprovechar el boom inmobiliario. Entonces, en otras palabras, le daban a cualquier persona un crédito. No importaba si tengas ingreso o no tengas ingreso. Lo importante era tener un crédito y que te haces comprarte una propiedad. Entonces, comprarse una propiedad era fácil porque, bueno, había un boom inmobiliario en el momento. Decidieron conceder créditos hipotecarios por un valor superior al valor de las casas que compraba. A este tipo de hipotecas le llamaron hipotecas subprime. Este planteamiento se basa en las siguientes suposiciones: las economías continuarían funcionando bien, entonces los ninjas tendrían los ingresos para pagar las hipotecas, los precios de las viviendas continuarían subiendo. ¿Qué pasaba acá? Si uno ya tenía una propiedad que costaba $1,000 y ya no quería esa propiedad, quería una de 2,000, le daban el crédito por la 2,000, así no cueste. Entonces, eso en un supuesto que al hacer esas actividades la economía iba a continuar funcionando, y al continuar funcionando supuestamente la persona iba a tener ingresos suficientes para poder pagar el crédito que estaba sacando. Esos eran los supuestos que se manejaban acá. El planteamiento funcionó bien durante algunos años. En este año las personas que sacaron estos créditos pagaban los plazos de la hipoteca,
Y además con el excedente que tenían, porque el interés era tan bajo, se compraban autos, se compraban muebles, hacían reforma en las casas, se iban de viaje, etcétera, etcétera. Pero si hubieran fallado estos supuestos, como les he puesto en rojo, eso sería una catástrofe. Catástrofe que no se dejó esperar, porque en algún momento esto no tenía que fallar. ¿Y qué pasó? En cuanto al segundo, el aumento del número de operaciones. Los bancos en Estados Unidos dan muchos préstamos hipotecarios, se quedan sin dinero, piden dinero a los bancos extranjeros. Tanto era la demanda de créditos que los bancos de Estados Unidos se quedaron pues sin dinero para prestar, entonces tuvieron que recurrir a obtener dinero de los bancos extranjeros. Para esto la globalización pues tiene sus ventajas y ayudó a esto, sobre todo en la manera si se utiliza la globalización de forma incorrecta. Existen normas, ¿no? Hay normas que exigen que todo banco en el mundo debe tener un mínimo de capitales con relación a sus activos. Entonces, en base a eso, entonces, ¿qué hicieron para salvar esto? ¿Ya? Para salvar esta, hicieron una titulización. ¿Y cómo hicieron esto? Entonces, solventaron la dificultad, ¿no? ¿Y qué hicieron? Se empaquetaron, se hizo un paquete. Las hipotecas prime y subprime se hicieron un solo paquete, ¿no? Que eran obligaciones garantizadas por hipotecas. Estos paquetes tienen una mezcla de las prime y las subprime. Los bancos privados de Estados Unidos venden estos paquetes a sus filiales que han creado los conduit, que no son sociedades, sino son trusts o fondos que no han consolidado sus balances con los del banco. Automáticamente el Banco de Estados Unidos limpia su balance y transfiere sus activos deficitarios, los transfiere a estos nuevos trusts o fondos, ¿no? Los conduit, ¿de dónde se saca el dinero para comprar los paquetitos? De los créditos de otros bancos que piensan que los paquetes son maravillosos, o sea, venden paquetes que no saben lo que se tiene, que se hace ver la figura que van a ser rentables, que tienen, entonces son una maravilla, entonces por eso en el mercado fueron aceptados y fueron asimilados por otras empresas financieras, de ahí fue saliendo el dinero. Colocan los paquetitos MBS a través de bancos de inversión que los vende a fondos de inversión, sociedades de capitales, aseguradoras, financieras, sociedades patrimoniales, etcétera, que todos ellos piensan que también son una buena opción de inversión, ¿no? Entonces, ¿pero por qué todo el mundo piensa que estos eran maravillosos? Porque las agencias clasificadoras de riesgo les dieron una calificación de excelente. Ahora, ¿por qué se la dieron? ¿Por qué se ve? Porque hay una serie de intereses detrás de todas estas cosas que ocasionan, porque una clasificadora de riesgos fácilmente creo que no es engañable. Pero, dentro de esto, acá sí les dieron una clasificación excelente, lo que permitió que puedan ser comercializados en una serie de instituciones. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué sucedió después? A principios de 2007 los precios de las viviendas norteamericanas se desploman, caen. Lo que los millas pagaban era superior al valor de su casa. Los millas dejan de pagar sus hipotecas. Nadie quiso comprar certificados de inversión y los que ya los tenían no pudieron venderlos. Todo el montaje se fue hundiendo. El dinero se había esfumado, o en el mejor de los casos se había perdido un 60% de su valor. Entonces aquí empezó la crisis. ¿A quién se les esfuma el dinero? A las familias y a las entidades a nivel mundial, puesto que habían comprado los paquetitos pensando que eran una maravilla, por la clasificación AAA que le habían dado las empresas calificadoras. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Los bancos y las financieras no dan créditos, no dan hipotecas, con lo que las inmobiliarias lo empiezan a pasar mal. Las inmobiliarias empezaron a pasar mal, muy mal. Y los accionistas que compraron acciones en esas empresas ven que sus cotizaciones de esas sociedades van cayendo vertiginosamente. Todo va a la pérdida. Como los bancos privados no tienen dinero, venden sus participaciones en empresas, venden sus edificios, hacen campaña para que depositen dinero ofreciéndoles mejores condiciones. Como la gente empieza a sentirse apretada por el pago de la hipoteca, compra menos. Como el gran distribuidor lo nota, compra menos a los fabricantes. Unos y otros empiezan a despedir personal, sube la tasa de desempleo,
los desempleados compran menos en la tienda, el proceso se retroalimenta a sí mismo. Entonces, cuando ya estos síntomas se empiezan a dar, es cuando ya uno empieza a ver que la economía no empieza a funcionar. Y eso es lo que les he dicho desde el principio, la economía es una gran rueda que tiene que caminar. Y también cuando la rueda va en reversa, también va en reversa como en este caso, ¿no? Acá ya se desalienta la economía. Al despedirse gente hay menos gente que compra, al haber menos gente que compra hay menos gente que va a demandar, entonces ya hay otras empresas que tienen que cerrar y así sucesivamente irán cerrando de unas a otras. La crisis inmobiliaria y financiera, ¿no?, como consecuencia del dinero barato, bajas tasas de interés 2001-2005, la banca presta sin medir el riesgo de los impagos de lo que se va, los compradores de primera vivienda e inversores privados disparan la demanda de las viviendas, ¿no? El boom inmobiliario sobrevaloraron activos. Esto generó una burbuja. El efecto inmediato fue en la inversión residencial. El efecto riqueza, la demanda de consumo se extiende a todos los sectores. Pasividad del gobierno, y acá, ojo, pasividad del gobierno y los bancos centrales. Pero lo más importante que se volvió insostenible, pero tardó mucho el ajuste. Estos hechos que pasaron se dan de la mano con esta pasividad que se habla del gobierno, del Banco Central. Yo, dentro de los límites que me permito tener, no concibo cómo al gobierno de Estados Unidos se le pasó esto de las manos. ¿Cómo es que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? Creo bien difícil, ¿no? Es para pensarlo, y tal vez por ahí alguien que haga alguna investigación sobre ese tema. Pero lo cierto es que se dio la crisis y no solamente afectó a Estados Unidos, sino que trasladó las fronteras y eso afectó a todo un montón de empresas a nivel mundial. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado la segunda unidad. Gracias.